Y sin más, le doy la palabra a Juan Valero de Palma para que nos cuente lo que nos quiera contar. Pues nada, muchas gracias José María, muchas gracias a la Tertulia del Agua por la invitación. La verdad es que es una alegría encontrarme con viejos amigos como José María, Fernando, Bernardo y bueno, amigas más recientes como Nuria. Y en fin, vamos a ver, yo venía, ayer por la tarde tuve una mesa redonda en Tarragona y venía esta mañana en el AVE diciendo voy a prepararme algo porque habéis dicho que no hagamos ponencia, que hagamos... Y he empezado a revisar los documentos bueno, pues que habíais ofrecido para el debate, el documento de la recuperación de costes y los instrumentos económicos de la Directiva Marco, y realmente me ha sorprendido el excesivo sentido crítico e incluso yo creo que alejado de la realidad que tenían los documentos que he visto. Y me he puesto a contrastar y digo, vamos a tener aquí un debate con los temas de este documento porque es que está completamente sesgado, lleno de prejuicios, llenos de apriorismos. Realmente me sorprende que se hagan análisis incluso anclados en el pasado y en problemas del pasado de la vida. Pero bueno, yo que pienso que siempre hay que tener sentido crítico, que hay que aproximarse un poco a la realidad con ese espíritu de mejorar las cosas y de modificarlas y tal, digo, bueno, aquí lo que pasa es que es excesivamente pesimista y además esto se va, pues que me lo aflojan. Está bien. Está bien, bueno. Total, como los regantes somos muy disciplinados y esto lo había elaborado una academia que creo que incluso he comentado por ahí, nadie sabía los documentos estos lo que eran, no sé si hay alguien de la academia, yo estoy encantado en el debate de discutir y de debatir todo lo que yo creo que son errores de bulto gordos e importantes que tiene esos documentos iniciales para el debate. Así que me voy a centrar en las preguntas o en las cuestiones que habían planteado en la mesa y dejo eso para el debate. Tema de recuperación íntegra de costes por las distintas administraciones públicas. Yo creo que si estamos hablando de cumplir la directiva, pues la directiva no habla de recuperación íntegra de costes. Entonces ahí vamos a quitar en primer lugar lo de íntegra, porque eso no es la Directiva Marco. La Directiva Marco hablaba en un primer borrador del Full Cost Recovery, pero eso no es lo que se ha aprobado. La Directiva habla de tener en cuenta el principio de recuperación de costes, etcétera. Porque efectivamente confundimos la recuperación de los costes con que todos los costes se carguen a los usuarios del agua. Y evidentemente gran parte de los costes del agua benefician al conjunto de los ciudadanos y se tienen que pagar vía impuestos. Y eso es una evidencia. Otra cosa muy distinta es que el señor Montoro recorte las transferencias a las confederaciones hidrográficas y no haga una política de gestión del dominio público hidráulico estatal, que es una función básica de una administración pública y que tiene unas competencias evidentes en todo lo que las comisarías de aguas, la guardería fluvial, los caudales ecológicos, la planificación hidrológica. Eso son competencias indelegables de la administración que se tienen que pagar con los impuestos de todos los españoles. No se pueden cargar directamente a los usuarios del agua, y más cuando estamos pidiendo, con toda la razón, como decía Nuria, que participe la sociedad en su conjunto en todo lo que es las políticas del agua y la planificación. Por lo tanto, tenemos que centrar un poco las cosas y ver cada servicio del agua a quién beneficia, y los servicios del agua que tengan unos usuarios concretos deberán ser pagados por ellos, y los servicios del agua que beneficien al conjunto de la población tendrán que ser pagados vía impuestos, y no hay ningún problema en ello. Desde luego, nosotros aceptamos el tema de soportar el coste de los servicios, pero nos produce un cierto rechazo y un cierto temor todo lo que sea hablar de precios soportados, digamos, en decisiones políticas. Es decir, si hay un servicio público, una inversión pública, una obra, una explotación de una obra que se paga, que tiene unos beneficiarios, adelante.
Pero poner una cifra por metro cúbico, porque es una decisión del político de turno, que sea un céntimo, sean 8, según eso yo creo que es un poco preocupante, porque eso no es un servicio público, eso dependerá, no hay una inversión previa, no hay una administración pública teniendo un coste, eso dependerá de la decisión que tome arbitrariamente el político de turno, y ante eso evidentemente nosotros tenemos una gran prevención. Se plantea también todo el tema de las infraestructuras. Bueno, nosotros en el tema de las infraestructuras hidráulicas, yo creo que evidentemente en el siglo XX se ha hecho toda la oferta de obras hidráulicas, etcétera, pero yo creo que eso no podemos seguir con ese estereotipo. Estamos en el año 2017 y eso ha cambiado radicalmente. En estos momentos, nosotros que defendemos la regulación de las cuencas y defendemos la ejecución de embalses, estamos pidiendo muy poquitos embalses, prácticamente. Nos estamos centrando básicamente y como prioridad absoluta en la modernización de los regadíos. Tampoco estamos planteando grandes transformaciones en regadío, que las piden mucho más las comunidades autónomas que los propios regantes. Es que asumamos cada uno su responsabilidad. Son pequeñitas actuaciones de modernización de regadíos que se van reduciendo, que es verdad, pero que no es una demanda de los regantes. Nosotros tenemos clarísimo que el objetivo es modernizar los regadíos existentes. Y ahí es necesario dar, y ahí sí que hay que aportar recursos públicos, sí que habrá seguramente que hacer ese análisis global que decía Nuria, pero globalmente tenemos ya cifras muy interesantes y muy importantes. Había, hace 20 años, más del 50% de los regadíos en España eran regadíos por gravedad, con los problemas de eficiencia que tenían. En estos momentos somos el país del mundo, prácticamente después de Israel, que más porcentaje de riego localizado gota a gota hay en todo el mundo. Yo por eso creo que no hay que hacer un análisis tan pesimista de estos temas. Ya tenemos prácticamente más de 2 millones de hectáreas de riego localizado. Tenemos prácticamente 800.000 hectáreas que son de aguas subterráneas. Por lo tanto, en esos instrumentos de la Directiva Marco que no tienen de recuperación de costes, que no tienen un objetivo económico de incrementar la recaudación, tienen como objetivo económico mejorar el uso del agua y los objetivos ambientales del agua, es decir, que se cobre por metro cúbico para reducir los consumos y acercarnos a los objetivos ambientales. Pues en estos momentos hay que decir que prácticamente el 80% de los regadíos en España repercuten costes por el metro cúbico del agua. Que somos un país súper avanzado en el tema de los regadíos, que prácticamente todos los riegos localizados repercuten el coste metro cúbico. A lo mejor se hace también alguna derrama y hay una tarifa binómica, pero ya el volumen de agua suministrada se factura a los regantes y eso ha hecho que se mejore y que se reduzca muchísimo las dotaciones, la eficiencia, etcétera, etcétera. Ya se está utilizando eso como un instrumento económico que es el objetivo de la directiva. Claro, quedan todavía modernizaciones por hacer, quedan todavía regadíos por gravedad, pero hay que ver cultivos, arrozales, que tienen muchos efectos, además están en zonas húmedas y tienen una implicación con los temas parques naturales, etcétera, en el Ebro, en la Albufera, en las marismas del Guadalquivir. Ahí no puedes hacer una modernización, se tiene que regar por gravedad. Vamos a ver. Nosotros hemos pasado, los regadíos en España han pasado de consumir más de 7.000 metros cúbicos por hectárea de año de media, por ese análisis global que pedía Nuria, estamos en estos momentos alrededor de 6.000, poco más de 6.000 metros cúbicos. Ha habido ahí una reducción más importante. Los documentos que se hablaban de la planificación de 20.000, 24.000 hectómetros cúbicos al año, pues ahora estamos consumiendo, según los años, porque esto no es matemático, depende de lo que llueva, lógicamente, pues estamos hablando de 16.000, 18.000 hectómetros cúbicos de consumo al año. Ahí ha habido una reducción, pues eso, del 10, del 20%, y cuando vienen años de sequía se consume todavía menos porque somos los primeros que se nos reducen las dotaciones y las demandas cuando viene la sequía.
Por lo tanto, con esa modernización sí que se ha hecho una reducción de consumos, sí que se ha hecho una reducción de concesiones, sí que se ha hecho todos los días en la gestión del agua, se desembalsa menos agua, las comisiones de desembalse deciden desembalsar menos agua para atender esas demandas de esos regadíos que se han modernizado mayoritariamente. Otra cosa es que, bueno, pues que quede muchísimo trabajo administrativo en las comisarías de aguas para hacer las reformas de las concesiones, que en una comunidad que llevo yo, la Acequia Real de Júcar, hemos tardado 12 años en hacer la revisión de la concesión. Hemos pasado de 392 hectómetros a 214, prácticamente 180, 178 hectómetros cúbicos de reducción. Pero no hemos tardado 12 años en dejar de consumir los 392, eso se empezó al principio. Lo que pasa es que luego se ha terminado, pero en la reducción de consumo, cuando uno tiene una concesión administrativa no gasta el máximo de que es un volumen máximo, aunque debería ser medio, porque se calcula con la evapotranspiración de los cultivos y la lluvia media, y hay años que llueve menos. Pues es máximo, a pesar de que técnicamente está calculada como media. Entonces, yo creo que se ha hecho muchísimo en la gestión del agua en este sentido. Vamos, y hablando ya en España, yo no quiero dejar de decir que somos un país pionero y puntero institucionalmente. La organización en confederaciones geográficas que pueden tener mejoras, etcétera, es un modelo que nos ha copiado la directiva Marco y que somos un país ejemplo. Las comunidades de regantes vienen de todo el mundo a ver nuestra organización de los regadíos. Nuestra legislación de aguas es súper completa, súper detallada y está, bueno, todo regulado. Ahora, ¿queremos cambiar la organización de las confederaciones? Porque falta, oiga, ahí lo que falta es lealtad institucional. Ahí lo que falta es voluntad política de llegar a acuerdos. Ahí lo que falta es no politizar el agua. Por mucha estructura administrativa que cambiemos de las confederaciones, si siguen haciendo confrontaciones políticas en el uso del agua, una comunidad autónoma con otra, va a seguir habiendo el mismo problema en las confederaciones. No es un problema de cambiar la normativa ni la regulación, es un problema de esos funcionarios que decíais que hacen esa labor de gestionar, de grupos de trabajo, pero eso no lo cambian las leyes no lo cambian todo, lo cambian muchas veces la voluntad de las personas de hacer las cosas bien y de no utilizar el agua en las batallitas políticas, ¿no? El tema de las sociedades estatales y los organismos de cuenca, bueno, nosotros queremos defender el modelo de las confederaciones, lo decía antes, porque en unas cuencas intercomunitarias, si no hay unas confederaciones fuertes y potentes, va a haber un incremento de conflictividad en el uso del agua, porque las comunidades autónomas permanentemente están pidiendo más agua para las competencias que tienen, que son las consumidoras de agua, de agricultura, temas ambientales, que consumen mucha agua, ordenación del territorio, temas urbanísticos, etc. Por lo tanto, hace falta una administración que desde la lejanía o la administración del Estado que defienda los objetivos generales de una manera mucho más objetiva. Por eso queremos unos organismos de cuenca fuertes y potentes y que, bueno, pues que tengan alguna reforma, pero desde luego si la reforma es que pase el poder a las comunidades autónomas, nos vamos a equivocar. Se cometió el error del Guadalquivir, de querérselo dar a la Junta de Andalucía. Está el señor Balín aquí, yo creo que se habló en el Castilla-León de darle el Duero a Castilla-León, hubiera sido otro honor garrafal, y yo creo que no hay que hacer experimentos con estos temas. Las sociedades estatales, yo creo que han tenido, sobre todo a lo mejor la que se ha dedicado más a modernizar regadíos, que ha sido la SEIASA, han tenido una cosa importante, es que todo el dinero de las privatizaciones en los años 90, etcétera, pues una parte de ese dinero se ha dedicado a infraestructuras hidráulicas, modernizaciones de regadío, etcétera, que de otra manera se hubiera ido pues a reducir déficit público por otro lado, etcétera, etcétera. Ahora, probablemente a mí lo que me preocupa es que algunas obras hidráulicas los están haciendo estas sociedades estatales y entonces están quitando a los organismos de cuenca de una vía de financiación que era el cobro de la amortización de estas obras. Las confederaciones
hacían un embalse y luego con la amortización de los beneficiarios de ese embalse tenían unos ingresos permanentes. Y ahora resulta que la amortización la cobra esta sociedad, sale más caro con el IVA, con el no sé qué, bueno, y todo eso, y estamos descapitalizando en ese sentido a los organismos de Cuenca. Yo creo que eso es un error. Por lo tanto, hay que ver qué obras, cómo y cuándo. En fin, quería dar un mensaje un poquito positivo y decir también que es bueno abrir los ojos y ver el panorama internacional. Nosotros nos hemos ido a Italia, nos hemos ido a Portugal, nos hemos ido a Grecia, que son los países que compiten con nosotros en la agricultura mediterránea, y vemos que la recuperación de costes está mucho más desarrollada en España que en estos países, y que son con los que tenemos que competir. Por lo tanto, vamos a ser prudentes y vamos a ver en este tema a quién beneficia cada servicio y, por lo tanto, quién lo debe de pagar. Y la sociedad, desde luego, debe de pagar con sus impuestos una gran parte de lo que es la administración pública.